Hola compañeros y docente, nosotros somos el equipo 5 del grupo 6. Está conformado por Edgar Enrique Chipol Polito, Denise María Hernández Trejo y su servidora Fabiola Alejandra Colcarrillo. El día de hoy nosotros les venimos a platicar sobre el método de caso y el aprendizaje basado en problema. Comencemos. Método de casos. Es una técnica de enseñanza que se utiliza principalmente en la educación superior, especialmente en áreas como el derecho, la administración de empresas, la medicina y la educación. Este método implica el uso de casos reales o ficticios para que los estudiantes analicen, discutan y resuelvan problemas complejos. Aquí te dejo algunos puntos clave sobre el método de casos. Número 1. Contexto realista. Los casos proporcionan un contexto realista y detallado en el que los estudiantes pueden aplicar teorías y conceptos aprendidos en el aula. Esto ayuda a los estudiantes a ver cómo se aplican sus conocimientos en situaciones del mundo real. Número 2. Desarrollo de habilidades. Este método fomenta el desarrollo de habilidades críticas como el análisis, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comunicación. Los estudiantes deben evaluar información, considerar múltiples perspectivas y justificar sus decisiones. Número 3. Discusión en grupo. Los casos generalmente se discuten en grupo, lo que fomenta la colaboración y el intercambio de ideas. Los estudiantes aprenden de las opiniones y enfoques de sus compañeros, lo que enriquece su aprendizaje. Número 4. Papel del instructor. El instructor actúa más como un facilitador que como un conferenciante tradicional. Su papel es guiar la discusión, hacer preguntas proactivas y ayudar a los estudiantes a profundizar en el análisis de caso. Número 5. Evaluación continua. A través del análisis y la discusión de casos, los estudiantes reciben retroalimentación continua sobre su desempeño, lo que les ayuda a mejorar y ajustar su enfoque. Número 6. Preparación para la práctica profesional. Dado que los casos a menudo están basados en situaciones del mundo real, este método prepara a los estudiantes para los desafíos que se enfrentarán en su vida profesional. Aprenden a aplicar sus conocimientos en contextos prácticos y a tomar decisiones informadas. El método de casos es ampliamente valorado por su capacidad para conectar la teoría con la práctica y por su enfoque centrado en el estudiante, que promueve un aprendizaje activo y participativo. El objetivo principal del método de casos es desarrollar las habilidades analíticas, críticas y decisionales de los estudiantes mediante la simulación de situaciones reales o realistas en las que deben aplicar sus conocimientos teóricos. A continuación se detallan los objetivos específicos del método de casos. Número 1. Desarrollar habilidades de análisis y resolución de problemas, donde los estudiantes aprenden a analizar datos, identificar problemas, evaluar opciones y tomar decisiones informadas. En el número 2 tenemos fomentar el pensamiento crítico. Este método anima a los estudiantes a cuestionar supuestos, considerar múltiples perspectivas y evaluar la validez de diferentes argumentos y soluciones. En el punto 3 tenemos aplicar conocimientos teóricos a situaciones reales. Los casos permiten a los estudiantes ver cómo los conceptos y teorías que aprenden en el aula se aplican en contextos del mundo real, reforzando así su comprensión y relevancia. El objetivo específico número 4. Desarrollar habilidades de comunicación y colaboración. A través de la discusión y el trabajo en grupo, los estudiantes mejoran sus habilidades para comunicar ideas de manera efectiva y colaborar con otros para llegar a soluciones. Número 5. Preparar para la práctica profesional. Los estudiantes se familiarizarán con situaciones y desafíos que pueden enfrentar en su vida profesional, lo que les proporciona una preparación más sólida y realista para su futura carrera. Número 6. Promover el aprendizaje activo. El método de casos involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, lo que aumenta su compromiso y retención de la información. Número 7. Fomentar la reflexión personal y ética. A menudo,
Los casos presentan dilemas éticos y situaciones complejas que requieren que los estudiantes reflexionen sobre sus valores y principios éticos, así como sobre sus implicaciones de sus decisiones. Finalmente tenemos el número 8, mejorar la capacidad de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Los casos rara vez tienen una única solución correcta, lo que ayuda a los estudiantes a desarrollar su capacidad para tomar decisiones en contextos inciertos y complejos. En resumen, el método de casos busca preparar a los estudiantes para enfrentar problemas complejos y realistas de manera efectiva y ética, utilizando sus conocimientos y habilidades adquiridas en un entorno de aprendizaje colaborativo y activo. Muy bien, compañeros, hasta ahora hemos conocido la definición, el objetivo general y los objetivos específicos del método de caso. Ahora hablaremos de sus fases o elementos. El método de casos se estructura en varias fases o elementos clave que guían tanto a los estudiantes como a los instructores en el proceso de análisis y discusión del caso. A continuación, se presentan las fases típicas del método de casos. En el número 1 tenemos la selección y preparación del caso. El instructor selecciona un caso relevante que refleje problemas y situaciones significativas para el tema de estudio. En la preparación del caso, el instructor prepara el caso asegurándose de que incluya suficiente información y detalles para permitir un análisis profundo. Punto número 2. Lectura y análisis individual del caso. En la lectura del caso, los estudiantes leen el caso cuidadosamente, tomando nota de los hechos, problemas y posibles soluciones. En el análisis individual, cada estudiante analiza el caso por su cuenta, identificando los problemas clave, formulando hipótesis y desarrollando posibles soluciones. Punto número 3. Discusión en pequeños grupos. Formación de grupos donde los estudiantes se dividen en pequeños grupos para discutir el caso y una discusión colaborativa. Los grupos comparten sus análisis y soluciones, debaten diferentes perspectivas y trabajan juntos para desarrollar un enfoque común. En el elemento 4, sobre la discusión en clase. Presentación de grupos donde los grupos presentan sus hallazgos y soluciones al resto de la clase. Discusión guiada por el instructor. Aquí el instructor facilita una discusión en clase, haciendo preguntas proactivas, destacando puntos clave y guiando el análisis hacia una comprensión más profunda. Elemento número 5. Síntesis y conclusión. El instructor resume los puntos clave de la discusión, destacando las principales lecciones aprendidas y las diversas perspectivas. En la conclusión, se discuten las conclusiones generales del caso y se exploran las aplicaciones prácticas del concepto aprendido. Y por último, tenemos el elemento número 6, reflexión y evaluación. En la reflexión individual, los estudiantes reflexionan sobre el proceso de aprendizaje, considerando lo que han aprendido y cómo pueden aplicar ese conocimiento en el futuro. En la evaluación del caso, el instructor puede evaluar el desempeño de los estudiantes mediante la participación en discusiones, presentaciones y análisis escritos. Estos elementos del método de casos aseguran que los estudiantes no solo comprendan el contenido del caso, sino que también desarrollen habilidades críticas como el análisis, la toma de decisiones y la comunicación efectiva. Además, este enfoque permite una experiencia de aprendizaje activa y colaborativa, preparando a los estudiantes para enfrentar problemas complejos en sus futuras carreras profesionales. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Denise les hablará sobre algunos ejemplos y la conclusión a la que llegamos sobre este método de casos. Si deseas obtener más información sobre cómo redactar un estudio de caso, podría ser beneficioso echar un vistazo a algunos ejemplos de estudio de caso. A continuación, se presentan algunos ejemplos interesantes de estudios de caso que tal vez quieras analizar más detenidamente. Phineas Gage de John Martin Marlowe. Uno de los estudios de caso más famosos proviene del ámbito médico y se trata de la historia de Phineas Gage, un hombre
al que le atravesó la cabeza un pico de ferrocarril en 1848. Mientras trabajaba en un ferrocarril, se estalló una carga explosiva de forma anticipada, que envió una barra de ferrocarril que le atravesó la cabeza. Aunque sobrevivió a este incidente, perdió el ojo izquierdo. Sin embargo, se estudió a Phineas Gage ampliamente a lo largo de los años, debido a que sus experiencias tuvieron un impacto significativo y permanentemente en su personalidad. Esto sirvió como estudio de caso porque su lesión demostró que las distintas partes del cerebro tienen funciones distintas. Kitty Genovese y el efecto espectador. Este es un estudio de caso trágico que trata del asesinato de Kitty Genovese, una mujer atacada y asesinada en Queens, Nueva York. Asombrosamente, aunque numerosos vecinos vieron la escena, nadie llamó para pedir ayuda, porque supusieron que otra persona lo habría hecho. Este estudio de caso contribuyó a definir el efecto espectador, que es cuando una persona no interviene durante una emergencia, porque hay otras personas alrededor. Henry Molaison y el estudio de la memoria. Henry Molaison perdió la memoria y sufría amnesia debilitante. Sufrió epilepsia infantil y los profesionales médicos intentaron extirparle parte del cerebro que provocaba sus ataques. Le extirparon una parte del cerebro, pero le quitó por completo la capacidad de conservar recuerdos. A pesar de que consiguió viviendo hasta los 82 años, siempre se vio forzado a vivir en el momento presente, ya que era totalmente incapaz de formar nuevos recuerdos. Conclusión. Se puede concluir que el método de casos es efectivo, pues no solo mejora significativamente los resultados cuantitativos del aprendizaje, sino también desde el punto de vista cualitativo. Es una experiencia gratificante, pues se genera mayor comunicación con el estudiante, quien presenta una actitud más crítica, se involucra e interioriza los temas. Y sobre todo, es una metodología dinámica que permite un clima óptimo para el aprendizaje. Asimismo, se establece en el artículo una aproximación histórica, donde las definiciones y características fundamentales, los pasos a seguir para el desarrollo y el estudio de casos permiten la fundamentación teórica y la contextualización de la investigación. A continuación, les hablaré sobre la siguiente metodología, que se llama metodología basada en problemas. El aprendizaje basado en problemas es una metodología de enseñanza que involucra a los alumnos de modo activo en el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un problema o situación compleja. El esquema básico de trabajo consiste en la definición del problema o situación por parte del docente, aunque también puede ser definido por el propio estudiante, a partir del cual se les pide a los estudiantes que, en grupos de trabajo, aborden las diferentes fases que implica el proceso de resolución del problema o situación. Para solucionarlo correctamente, deben buscar, entender e integrar los conceptos básicos de la asignatura. Una variante de la metodología es el aprendizaje basado en proyectos. En este caso, en vez de plantear un problema, los alumnos deben desarrollar en grupo un proyecto siguiendo un conjunto de pasos y una secuencia. Lógica de acción facilitada por el propio docente responsable y/o diseñada por ambos agentes, profesor y estudiante, de forma conjunta, para potenciar así un mayor sentimiento de pertinencia e incumbencia. El contenido se facilita a medida que avanza el proyecto. Objetivo. El aprendizaje basado en problemas es un método de enseñanza innovador en el que se utilizan problemas complejos del mundo real como vehículo para promover el aprendizaje de conceptos y principios por parte de los estudiantes.
en contraposición a la presentación directa de hechos y conceptos. Ahora seguimos con mi compañero Edgar para saber bien a detalle los elementos siguientes y dar por concluida la explicación de esta metodología. Escuchemos. Metodología del ABP. Esta se compone por 6 fases. Fase 1. Presentemos. En esta se plantea una reflexión inicial y se busca reflexionar sobre la problemática. Fase 2. Recolectemos. En este apartado se busca identificar los conocimientos previos, sociales y escolares de cada uno de los alumnos. Fase 3. Formulemos el problema. Se determina con claridad el problema a trabajar. Fase 4. Organizamos la experiencia. Se plantea la ruta de trabajo, objetivos, acuerdos, medios, recursos, tiempo y responsabilidades. Fase 5. Vivamos la experiencia. Se guía a los alumnos a una indagación específica de corte documental o vivencial con la intención de aportar elementos que los lleven a comprender el problema y transformarlo. Fase 6. Resultados y análisis. Realizar un corte para visualizar los avances o bien el fin del proyecto. Algunos ejemplos de cómo trabajar la metodología ABP es conocer lo que son las plagas de insectos, la contaminación del suelo, exceso de basura, escasez de agua, cálculo de alturas, entre otros. Cabe mencionar que esta metodología siempre debe estar relacionado a un contexto real, ya sea escolar o de la comunidad. En conclusión, esta metodología ayuda o orienta a la solución de problemas reales que hacen del proceso de aprendizaje una experiencia de aprendizaje para la vida más allá del aula. Por último, realizaremos una diferencia entre el método de caso y aprendizaje basado en problemas. A continuación te mostramos algunos aspectos a comparar. La situación didáctica. En el método de caso, la situación siempre es real. En el aprendizaje basado en problemas puede ser real o ficticia. El análisis de la misma. En el método de caso, la secuencia individual, pequeños grupo, gran grupo, pequeño grupo. En aprendizaje basado en problemas, en grupo desde el principio con una fase de trabajo individual. Las características de la situación del problema. En método de caso no existe una única solución correcta. En ABP no existe una única solución correcta. La información. En el método de caso se presenta en la mayoría de los casos toda la información necesaria. En ABP generalmente los alumnos tienen que ampliar la información. El papel del profesor. En el método de caso es guía del conocimiento previo y del conocimiento generado a través del debate y la discusión. En ABP el tutor es tutor de búsqueda de la información y orientador en el proceso de solución. El papel con el alumno. Toda la clase trabaja separada, primero individualmente y a continuación en grupos. En ABP se autoriza que cada uno de los grupos sea por separado. Lugar de trabajo. En método de caso normalmente en el aula y en horas lectivas. En ABP normalmente fuera del aula. Las sesiones. En método de casos puede trabajarse en una sola sesión o en varias. En ABP más de una sesión de clase y más de una tutoría.